Bienvenido a nuestro canal de YouTube una vez más. Te damos la bienvenida. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros y sumarte a nuestro ministerio, Uno Más con Cristo. Hoy tenemos algo especial, hoy tenemos algo diferente y me gustaría presentar al invitado de hoy. Oye, ese es el hombre encargado de que yo ande bonito, de que yo ande medio recortadito bien. Es el hombre encargado. Isaac Santos con nosotros. Gracias, Isaac, gracias. saluda ahí. Gracias por la invitación, manito, Víctor. Un placer, un privilegio estar contigo aquí. Yo sé que lo que tenemos será de gran bendición para los oyentes. Amén, en el nombre de y Jesús. Para cada persona que estará viendo este video. Me siento gozoso de estar aquí porque sé que hay mucho de qué dar y mucho de qué hablar. Amén. Y yo sé que Dios no tiene límite para lo que ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Así mismo es. Mi nombre es Isaac Santos. Me congrego en la iglesia Casa de Refugio, mi pastor Miguel Ángel Santos. Un gran privilegio, manito, vamos a fluir. Tú estás caliente. Estamos aquí. Tú estás caliente, mío. Quemaste el examen. Tú eres casado y no lo dijiste. Dios mío, ahí sí. ¿Entendiste? A Casado. Cheva le va a gustar que tú vengas aquí porque Ay, santo, papá. el hombre está recién casado. Sierva, deme un chancecito. Usted sabe que Es nuevo, ¿verdad? Pero estamos casados. Mi esposa Karely Maldonado. Vamos a fluir. Vamos a fluir, tú sabes, tú tienes que enseñarme a mí porque yo casi voy para allá. Sí. Eres el carnú. Amén, Isaac. Entonces vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a entrar profundo. Vamos a fluir. Pero antes de eso, me gustaría por lo menos saber un poquito acerca de tu ministerio. Porque yo te he visto fluir en varias áreas. Pero ¿cuál ha sido tu llamado en sí? Mi llamado ha sido, desde que me convertí, siempre he sentido ese llamado de ser evangelista. Amén. Desde que inicié aquí en el evangelio, siempre tuve esa atención como al llamado evangelístico, a esa área de ser evangelista, siempre en la calle, en las esquinas, en la escuela, con los compañeros. Siempre te sentiste atraído hacia predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra en el área evangelística, siempre ha sido mi área. Me gusta predicar, amo la prédica, de verdad que sí. Sí, tenemos en común porque yo puedo fluir en diferentes áreas por la misericordia de Dios, pero como que me siento atraído por la palabra, me siento atraído por predicar cuando lo estoy haciendo. Como que siento como que ese ha sido mi llamado, sí. Y el cual he podido identificar también al que Dios me llamó. Pero hablando de llamado, tú sabes, me gustaría que habláramos de David y Saúl, que es una historia muy buena, que tiene mucha tela por donde nosotros cortar, que le hemos tratado varias veces. Y hablando de llamado, esos fueron dos hombres que fueron llamados por Dios, pero en ambos hay una diferencia, sí, entre Saúl y David. Fueron llamados ambos por Dios, pero el llamado fue distinto. Sí. Entonces, yo puedo identificar a través del llamado de Saúl, que Saúl fue un hombre que dentro de su ministerio, aunque nosotros podamos decir ciertas cosas de Saúl, podamos decir muchísimas cosas quizá no convenientes de Saúl, pero Saúl fue un hombre que tuvo muchísimos éxitos en cuanto a su ministerio y a su reinado. Sí, claro. ¿Qué tú tienes que agregar ahí? Fluye. Sí, no, el hombre fue puesto por Dios porque el pueblo se lo pidió. Así es. Y como yo siempre he entendido y digo que el pueblo siempre ha sido la niña bonita de los ojos de Dios. Así mismo. Porque ese fue el pueblo que Dios escogió. Y así como el pueblo le pidió rey a su Dios, le dijo: nosotros queremos rey, así como todas las naciones tienen su rey, nosotros también queremos rey. Y tal así como ellos se lo pidieron, Dios se lo dio. Así mismo. Porque una cosa es lo que diga el hombre, pero otra cosa es lo que Dios quiera. Totalmente. Sin embargo, el hombre, el pueblo de Israel pidió rey, Dios le otorgó su rey. Sí, y aunque Samuel se sintió mal porque entendía que estaban dejándolo. Él mismo estaba consciente de que no era él que estaban desechando. Pero hay algo interesante también allí. Y es que dice que Samuel estaba envejeciendo. Sí. Samuel era la voz de Dios en aquel pueblo. Claro. Y el hecho de Samuel no solamente era voz de Dios, era juez en aquel lugar. Claro, porque fue el último. Claro, Samuel tenía un nivel de liderazgo en el pueblo. Ellos entendían que ya ese liderazgo estaba siendo insuficiente,
que ya Samuel dice, tú has envejecido y tus hijos no van conforme a tus caminos. A tus caminos. Así como los hijos de él no iban conforme a su camino, así Dios fueron lo los bendiga hijos, ese. así fueron también los hijos de Elí. Que Elí también era voz de Dios, pero los hijos no eran Totalmente. conforme a sus caminos. O sea, estaban totalmente desviados. Así es. Y así como la voz de Dios escaseaba en aquellos días, Samuel estaba en el templo. Dice la palabra que Dios llamó a Samuel, Samuel, Samuel. Es importante destacar aquí, manito, que cada persona que va a ejercer un llamado escucha la voz de Dios. Claro. Cada persona que va a ejercer un llamado siente eso, ese fuego que arde en su pecho, porque eso es algo que es bueno sentir, la confirmación del Espíritu cuando alguien tiene el llamado. Totalmente, y esperar el tiempo correcto. Porque Claro yo que digo sí. yo digo que tú ejercer el ministerio a destiempo es tan peligroso como tú ejercerlo sin ser llamado. Perdón, repita de nuevo. Te lo voy a eso. repetir. Tú ejercer el ministerio a destiempo Sí. es igual de peligroso o quizás más que tú ejercerlo sin ser llamado. Dios mío. Que resulta que Sí. Samuel en ese momento no sabía escuchar la voz de Dios. Y lo he dicho en varias ocasiones, pero tiempo después, ese que no sabía escuchar la voz de Dios, era la voz de Dios para el pueblo. Sí. Había que agotar un proceso. Probablemente al Wow. inicio de nuestro ministerio, nosotros quizá tengamos, que te quiero preguntar acerca de eso, como eres evangelista y tiene mucho tiempo la iglesia, y a veces en nuestro inicio del ministerio, nosotros probablemente tengamos muchos errores. Sí. Tengamos muchas faltas, cometamos muchas cosas las cuales quizás no están alineadas a la voluntad de Dios, pero tiempo después ese propósito se va alineando a la voluntad de Dios. Claro que sí, claro que sí. Yo siempre digo que cada persona que tiene llamado de Dios tiene que aprender a depender del Espíritu Santo. Cada persona que tiene llamado tiene Así que es. aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque cada vez que aprendemos a depender de Él somos dirigidos. Totalmente. Escuchamos su voz y somos dirigidos. Si tú no escuchas la voz del Espíritu, no hay forma de cómo tú ser dirigido. Yo siempre digo que cada predicador y cada evangelista, profeta, quien sea, pastor, maestro, tiene que prepararse. Cada persona que ve es un llamado tiene que prepararse. La preparación es Claro. algo que te destaca. Totalmente. Y hay cosas que quizá otros no tengan, que tú lo tienes por haberte preparado. Y- Yo he escuchado a gente Dios decir, mío. no, porque con el Espíritu es suficiente. No, el Espíritu también te manda que te prepares. Porque no es bueno hablarle a una gente simplemente por lo que el Espíritu te diga. No todos los días el Espíritu te va a Yo hablar. tengo una frase muy mía, y disculpa que te interrumpa, Sí. y es que yo escribí algo y decía, si eres llamado, tienes el compromiso a ser capacitado. Exactamente, claro que sí. Y lo comparto también. ¿Sabe por qué? Porque cada persona que tiene un llamado tiene que prepararse en su área. Totalmente. El que es profeta tiene que prepararse en su área profética. Incluso habían escuelas de profetas. Claro. ¿Entiendes? Que en este tiempo escasean. Claro, en este tiempo escasea. E incluso el que es evangelista tiene que prepararse en su área evangelística. Incluso en la área teológica hay estudios acerca del pastorado. Te dan, ¿cómo se dice esto? Estudio bíblico, Sí, teología. exactamente, acerca del pastorado. Incluso el que va a ser pastor también se prepara para ser Claro. pastor. Mira, y es tan interesante eso que tú dices de ser dirigido por el Espíritu Santo, porque entrando a la historia que vamos a tratar, tú te das cuenta que yo digo que es ahí donde se diferenciaban un llamado David de Saúl. Sí. Porque, ¿qué pasaba? Saúl tenía hasta los parámetros de cómo iba a hacer las cosas. No es lo mismo cuando tú sales para un lugar que tú no sabes hacia dónde va, a cuando te dicen, te marcan la ruta, esto es lo que tú vas a llevar, estos son los lineamientos. Sin embargo, Saúl le preguntaba a Dios hasta cuando iba a pelear, ¿por dónde entro? Yo le decía, mira, entra por aquí, haz esto así, haz esto aquí. Pero Saúl, aún teniendo la directriz, teniendo las pautas, hacía lo que quería. Y entonces, comparte esa parte que tú dices, de que el que va a ejercer un ministerio, un llamado, tiene que aprender a depender de Dios. Claro que sí. Tiene que aprender a depender de Dios. Y si te fijas, algo que hizo la mamá de Samuel, perdón. La mamá de Samuel dice que ella le pidió el niño a Dios. Conocemos la historia. Ella le pidió el niño a Dios. Y cuando Dios le concedió el niño, dice que el Cana vino a donde ella y le dice, mira, yo voy a subir al templo. Ella le dijo, mira, yo no puedo ir ahora porque aún estoy en tiempo de darle el seno al niño. Sí, claro. Si ella subía al niño en ese momento, ¿sabe qué iba a pasar? Claro. Iba a tener el niño una dependencia de ella.
subir y bajar, subir Claro, y bajar, exactamente. subir y bajar. Ella dijo, yo lo voy a llevar, A le voy a detestar. le voy a quitar el seno, Sí. le voy a quitar la dependencia de mí. Claro. Samuel allá arriba tuvo que depender de Dios. Claro que tuvo que sí. aprender a depender de Dios. Entonces los líderes deben aprender eso. Tú eres hijo de pastor. Tu pastor debe enseñarte a ti, a tú conocer la voz de Dios. Claro que sí. Pero no siempre él escuchar la voz de Dios y darte la pauta. El líder tiene que aprender a darle esa autonomía a la persona de que no dependan de mí como líder, sino que aprendan a depender de Dios. Eso es bueno, tocaste un punto muy importante que vemos en la mayoría de jóvenes que son tanto como hijos de pastores y como miembros que pertenecen interesante a esto, una congregación. Los pastores mayormente ven como el futuro de los miembros. Cuando un pastor te ve y te da la oportunidad de fluir en varios escenarios, es porque tu pastor está viendo el talento y el potencial que hay en ti. Claro. Dios a ti no te va a escoger por escogerte. Dios a ti te coge con un propósito. Totalmente. Yo soy de los que digo que cuando el pastor te rige o te dice algo, es para que tú seas una persona con potencial, con carácter. Porque es bueno que yo sea un buen evangelista, un buen profeta, y que cuando yo me pare en un altar, yo diga, mi pastor es fulano de tal. Claro. Eso es un gran privilegio para un pastor que tiene un miembro con un gran potencial, que a donde quiera que se pare van a decir, wow, es un hombre de Dios, pero tiene un pastor que lo educó. Claro. Así decía las naciones acerca del pueblo de Israel. No, tienen un Dios todopoderoso. Todas las naciones conocían que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso. Y ese fue el error del pueblo de Israel. Dios amado. No empezaron a ver el privilegio que había en ellos Santo. de ser un pueblo escogido por Dios. Dijeron, las demás naciones tienen reyes. Sí. Por más que quizá otros líderes sean de tal o cual forma, ellos querían ser dirigidos como las demás naciones. Claro. Ellos tenían un privilegio. Ellos no, cuando tú eres escogido por Dios, y te voy a poner el ejemplo de Sansón. Sansón, dice la palabra, que era nazareo, apartado mucho antes de su nacimiento. Pero mucho antes. Fue escogido, pero cuando tú eres apartado, tú no puedes caminar como caminaban los demás. Tú tienes que tener una ruta diferente, porque si tú coges el mismo camino con los demás, entonces vas a terminar convirtiéndote en los demás. Sí, y algo que yo he aprendido, que el llamado, el que ha sido llamado por Dios, no puede estar en todo lugar. Claro. El que ha sido llamado por Dios, Dios es celoso con esa persona. Y puedo ser testigo de eso. Que yo he estado en lugares y yo siento la voz del Espíritu que habla mi espíritu, sal de aquí. ¿Por qué? Porque al que ha sido llamado, Dios lo quiere totalmente intachable. El que ha sido llamado, Dios lo quiere así, único, apartado, porque es el llamado de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, lo quiere hacer contigo. Primero quiere hacer un trato personal para que tú lo aprendas a escuchar a Él. Así mismo. Y después que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, entonces tú aprendas a ser dirigido. Totalmente. ¿Entiendes? Porque es que el que ha sido llamado por Dios, Dios lo quiere guardado en santidad, Así mismo. preservado. En una ocasión estaba yo con unos amigos y estaban hablando de unas personas. Y incluso cuando yo iba a hablar, recuerdo yo escuché la voz del Espíritu que me dijo, no hables. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere mantener a ti intachable, guardado, Dios te va a preservar de todo. Es que Dios te va a preservar, Dios te va a guardar. Porque hay un llamado que tú vas a ejercer que no puede estar contaminado. Claro. Y uno tiene que apartado saber. De lo común. Claro, es que uno tiene que estar totalmente apartado, porque es que Dios quiere algo especial para ti. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde me centro en David. Y es que David no estaba dentro de lo común. Dios mío. David estaba totalmente apartado. Santo, yo siento la presencia de Dios, manito. Y Santo Dios. Tú hablando de David, me llega a la mente. Yo predicaba una vez acerca de David. Y decía, cuando tú tienes la capacidad de llevarle la comida a los paladines y estar de regreso a tu asignación de ovejero. Wow. Santo. Tú sabes, David, cuando tú probablemente te ves en medio, imagínate a Saúl en medio de los profetas. No era profeta y profetizó. Dios mío. Oye, pero imagínate David en medio de los paladines, tú sabiendo que tienen la capacidad de pelear como ellos, porque tú has sido entrenado en el secreto con osos y leones, y tú decir, tengo que esperar el tiempo. Pero lo fuerte, manito, que David usó su estrategia para pelear
Claro. Eso me encanta de la historia de David. David no buscó estrategia de otro. David usó su estrategia en Claro, el campo es de que, guerra. wow, mira, es que el que es llamado a ministerio debe ser genuino. Claro que sí. Debe ser genuino porque Claro. yo digo, y voy a soltar un rema. Estamos frente a la generación de surfistas, Wow, desátame eso, profeta. de ola en ola. Dios mío. La generación de surfistas Wow. se montan en una, baja la otra y se montan en otra ola. Dios mío, eso está profundo, oye, señores, agarren esto. Dios mío, esto está tremendo. Esto está terrible. Oye, pues este debut, esto está tremendo. Wow, esto está terrible. Entonces, es lo que señores. te digo. Compartan esto, compártanlo, señores. Tú tienes que aprender como a tener esa capacidad de llegar a lugares de privilegio. Y, por ejemplo, yo puedo llegar a tu iglesia y yo puedo saber que Dios me use en la prédica. Y yo puedo llegar y está tu turno de prédica. O Dios puede usarme a través de la profecía y es tu turno de profetizar. Dios mío. El ministro debe tener la capacidad de permanecer sentado, esperar que llegue el turno y decirle, mira, te vamos a entregar el micrófono a ti ahora. Dios mío. Mientras es Isaac que está ministrando, me gozo con Isaac, pero vuelvo a mi asignación de oveja. Santo papá. Vuelvo a mi asignación de oveja hasta que llegue mi turno de ser llamado paladín. Claro. Y cuando espere el turno, ¿sabe qué van a decir? Saúl mató sus 1000 y David sus 10,000. Cuando tú esperes el momento adecuado. Claro. David podía matar a todos esos guerreros porque tenía la capacidad. Wow, sí. Pero esperó el momento, no era su tiempo. A ti simplemente te mandaron a llevar la comida. Vuelve a tus ovejas. Vuelve a tu asignación. Y eso es correcto. La persona tiene que aprender a que después que termina de su asignación, volver a su lugar, pero ser siervo. Porque el siervo no simplemente sirve cuando le toca su asignación o cuando está en el lugar de prédica o está en su ministerio como evangelista, profeta, como sea. Siempre digo que el siervo, es bueno destacar que cuando una persona es siervo, predica y vuelve a su lugar como siervo. Yo no soy más nadie. La gracia que yo tengo me la dio Dios. Y este don que yo tengo, Dios me lo ha permitido Así tener mismo. para ejercerlo. Con ¿Entiende? humildad. Entonces, es bueno que usted terminó de predicar, vuelva a su lugar como oveja. Así mismo. Usted no puede sublegarse ni pasarle por encima a su pastor, ni pasarle por encima a quien le dio la oportunidad de usted ser alguien. Así mismo es. ¿Entiende? Porque esa oportunidad que te dieron, usted tiene que ser totalmente agradecido con quien le dio la oportunidad para que usted esté en un escenario. Es tremendo. No, es que Dios te va a bendecir, manito. Claro. Es que Dios va a bendecir tu entorno, tu familia. En tu trabajo te va a bendecir. Dios va a poner gracia sobre ti. Así es. Así era José. José estaba, ¿dónde? En la casa de Potifar y a todo lo que le ponía la mano era prosperado y bendecido. Y yo creo que mucha gente, cuando vean este video, se darán cuenta que cuando aprendan a estar en su lugar de asignación, en su lugar donde Dios lo va a usar, Así mismo. aprendan a volver a su otro lugar, pero al igual como siervo, como persona humilde, como persona que entiende que cualquier otra persona lo puede necesitar hasta para una oración, para que ore por él, ¿entiende? Porque hay que ser humilde en todo. Claro. Porque hay gente que cuando están en un ministerio o tienen el llamado se sublegan y el orgullo, la soberbia. Dios mío. Ay, eso yo le puse un nombre ahora mismo. Dios mío, esto es profundo. Oye. La soberbia, manito, se ha adueñado de muchos ministros, hombre de Dios. Así mismo. Que ya la humildad se le fue. Ey, Wow. Oye, te estoy diciendo, ahora mismo me llega el rem y le puse un nombre. Desátalo. Cuando tu ministerio se ve atraído por lo que se ve bien. Wow. Y ese fue Saúl. Tiene directrices, pero su ministerio se ve atraído por las olas, por la tendencia, por lo que se está viendo en el momento. Y aunque Dios le dijo, mata todo, ¿sabe qué dijo él? Eso se ve bonito. Wow. Esto me lo puedo quedar. Esto está bien. Cuando tu ministerio se ve atraído por las tendencias, Wow. con lo que se ve bonito. Saúl vio eso y dijo, Saúl, ¿sabe qué pasa? Que a veces a uno sabe que Dios le dice, no le ponga la mano a esto. Y uno cuando hace así, ay, ¿verdad que Dios me lo dijo? Pero Saúl en ningún momento se acordó de la palabra. Wow, profeta, desata eso. Saúl en ningún momento se acordó de las directrices. Porque ya en su mente estaba a hacer su propia voluntad. No, es que él hizo lo que él quiso. Lo que él quiso. Es que el hombre, escuche bien, porque no es lo mismo ser puesto por hombre que ser puesto por Dios. Porque el que ha sido puesto por los hombres al final se corrompe, pero al que ha sido puesto por Dios, Dios lo preserva.
Y hay gente que todavía no entiende eso, porque hay muchos ministros, hombres de Dios, profetas, evangelistas que se han dañado porque hombres lo han posicionado. Pero cuando Dios te posiciona, míreme, ni el diablo puede quitarte del lugar en el cual Dios te posicionó. Es necesario destacar, manito, que en esta parte de David y Saúl hay mucha diferencia. Y es que no es lo mismo cuando el hombre te pide a que cuando Dios te pide. Hay muchas congregaciones donde piden hombres de Dios que le lleven una palabra de milagro, una palabra de revelación, prosperidad, bendición. Pero no quieren al hombre de Dios. No quieren a un Micaías que se levante. Dios mío. No quieren a un profeta de Dios que se levante. Ya es necesario que el pueblo saque esa costumbre de querer escuchar a un hombre común y corriente y mandar a buscar al profeta de Dios. Dile a Dios: Señor, manda al hombre de Dios que tú quieras. Revélame el hombre de Dios que tú quieres que predique en mi congregación. Pastor, entiendan eso, que aquí nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Este negocio no es de nosotros, este negocio es de Dios. Y Dios es el que sabe qué hacer y qué no hacer. Mira, esto está terrible, esto está bueno. Mira, yo decía en una ocasión que uno de los mayores errores, o sea, cuando nosotros, de lo que vemos hoy en día, oye, lo voy a decir así, los tantos errores que vemos en las personas que ministran la palabra o las personas que hacen uso de la palabra, la mayoría de errores que vemos en ellos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no han sido llamados. Dios mío. Yo decía una vez, para una asignación responsable, primero debía efectuarse un arrepentimiento genuino. Wow. Había uno llamado Simón el Mago, era. Simón el Mago. Vio a Felipe. Simón el Mago dice que tenía ingreso a través de la magia. Sí. Era divino. Era divino. Enganchado de adivino. Porque ni siquiera era un chismoso que averiguaba la vida. Wow, desata eso. ¿Y sabe qué pasa? Dice que Felipe vio a un hombre, Simón vio a Felipe y a los hombres de Dios, la magnitud de gente que reunían por causa del poder del evangelio, no por Felipe y lo que estaban ahí. Era el poder del evangelio que tenía esa capacidad de reunir. Y me imagino que Simón, el mago, dijo: pero yo con la magia no tengo la capacidad de reunir 3,000 gente en un estadio. Y Simón dijo: esto es una oportunidad para yo coger el evangelio y aprovecharme de eso. Wow. Dice que Simón creyó, dice la palabra, creyó y fue bautizado. Wow. Simón creyó, oye, no solamente creyó, sino que esperó su tiempo para ser bautizado. Cuando una vez se doctrinó. Pero en Simón no se había efectuado un arrepentimiento genuino. Wow. Cuando él vio que por la imposición de mano Felipe sacaba a los demonios, Felipe sanaba enfermo, dijo: wow, véndeme eso que tú tienes. En pocas palabras, Simón dijo: déjame hacer una inversión para obtener ganancia. Wow, Dios mío, está profundo. Y así mismo hay personas que quieren asignación responsable como pastorado, profeta, pero en ellos no se ha efectuado un arrepentimiento genuino. Wow. En ellos no se ha efectuado un arrepentimiento genuino. Siguen con su misma intención de fama con la que vienen del mundo. Wow, Dios mío. Siguen con su misma intención de enriquecerse con la que vienen del mundo. Esto está profundo. Y llegan al evangelio. Y el evangelio, como es poder de Dios, tiene la capacidad de reunir no 3,000. ¿Cuántos se reúnen en Somos Uno? ¿Cuántos se reúnen en la batalla de la fe? No por Ezequiel Molina, no por Junior Ponciano, por el poder del evangelio. Así es. ¿Y sabe qué? Entre medio de todo eso siempre hay un Simón el Mago. Wow, Dios mío. Que dice: esta es una oportunidad para yo satisfacer mi deseo de fama. Yo quiero comprar eso. Yo quiero buscar la manera de hacer la inversión. Si hay que gastar, gastan. Porque son personas que lo ven, ¿sabe cómo? No como una siembra. Dios mío. Sino como una inversión. Dios mío, eso está profundo. Muy profundo. Eso hay que hablarlo más a menudo. Dios mío. Porque eso es lo que se está viendo en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos no se están viendo gente genuina. No. No, esto no. Esto ahora mismo se está vendiendo a 2 por peso. Y la gente se está olvidando que esto ha sido por gracia. Dios mío. Que así como cualquiera puede tener la fama, así como cualquiera puede llenar un estadio de multitud, así el poder de Dios lo puede hacer contigo. El problema es que cada persona que
tiene esos tipos de niveles, esperó su tiempo. ¿Por qué tú no puedes esperar el tuyo? Sí. ¿Por qué tú no puedes esperar tu tiempo para que Dios te permita ver grandes escenarios? O que personas a través de ti vayan a un lugar. ¿Por qué tú no lo puedes esperar? Porque esto no es un negocio, señores. Esto es por gracia. Este evangelio es poder. Cuando la gente vea la verdadera evidencia, porque es que hay gente que forzan, pero no tienen el poder. Te lo voy a repetir de nuevo. Hay gente que forzan, pero no tienen el poder del Espíritu. Porque cuando tú tienes el poder del Espíritu, lo primero que trae es evidencia. Y toda evidencia fruto que es manifiesta, claro, cuando es manifiesto eso, la gente se va a ver atraído, porque no hay una cosa que atraiga más que el poder de Dios. Ay, Dios mío. Pero hay algo que se disfraza de poder. Ay, Dios mío. Dale por ahí. Hay algo que se disfraza de poder que no es poder. Hay gente que disfrazan la revelación con adivinación. Ay, Dios mío. Me voy a meter profundo. Esto es serio, manito. Sí, oye, esto si tú lo desatas, te ayudo. Esto es serio. Hay gente que disfraza la unción. ¿Con qué? Con la emoción. Y esto aquí no se puede ligar. Lo de Dios es puro y santo. Hay gente que no valoran esto, porque hay gente que lo que quieren es empujar, pero forzado. Yo mejor prefiero ir al paso, pero seguro. Así Señores, hay que caminar al paso y seguro. Pablo dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Dios, en Cristo. Es que hay cosas que se te va a otorgar a medida de que tú vayas caminando al paso. Mira, al minuto de tú llegar. Wow, Dios mío. A nosotros hablábamos algo y yo le decía a los muchachos, Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, Pablo subió al monte. Y dice Pablo textualmente, dice mi Biblia, yo bajé después de 1 año o después de 3 años y me junté con Jacobo, con Cefa, con lo del concilio. Y yo le decía imaginémonos que Pablo se hubiese juntado con lo del concilio, inmediatamente se convierte a Cristo. Wow. ¿Sabe que le iban a inculcar a Pablo el evangelio de la circuncisión? Dios mío. Pero Pablo subió al monte y allí en el monte a Pablo se le fue revelado su diseño. Wow. Pablo bajó de allá, tan convencido que Pablo empezó a predicar el evangelio. Wow. Y el concilio lo llamó y le dijo, Pablo, ven acá. Tú tienes que decirle que se circunciden. Y Pablo, Pablo ya se le había revelado el diseño. Claro. Y Pablo tenía que ser genuino a ese diseño. Claro que sí. Eso es lo que pasa. Mientras nosotros pongamos a un lado lo que es genuino, por cosas que nos va a enseñar otros, por cosas que podamos aprender. Mira, yo te digo la verdad, Isa. Yo no estudio casi teología. Y la cosa que le digo al Señor, y no porque sea mala, porque pretendo hacerlo cuando termine la universidad, voy a empezar la teología. Bien, porque excelente. Es bueno conocer. Claro. Pero lo que te quiero decir, que a veces yo cuando tengo un mensaje, quiero profundizar mucho en la palabra. Y me ha sucedido que personas que probablemente yo tenía como insignificante, que probablemente leyeron la Biblia, un pasaje de manera rápido, así. El mismo pasaje que yo estudié a profundidad, ellos lo leen rápido. Pero me dan una enseñanza y ahí es cuando yo digo, verdaderamente, la palabra es su propio intérprete. Claro que la palabra se revela a la persona como ella quiera. No se trata de teología, no se trata de esto, no se trata de aquello. Se trata, ¿sabe de qué? De ser genuino a lo que Dios nos enseña. Exactamente. Pablo tenía un diseño, Pedro tenía uno distinto, pero ambos fueron exitosos en sus diseños. Claro. Pedro a su manera, quizá de manera menos elocuente, menos intelectual, pero tenía poder. Wow. Pablo Dios tenía amado. letra, pero también tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir cuando agregué que Pablo tenía letra, pero también tenía el poder del Espíritu Santo? Porque no era la letra que iban a convencer. Dios mío. No era la letra que iban a convencer. Trabajó el porque era el Espíritu Santo que hace el trabajo. Claro. Pero lo que te estoy hablando de letra era que Pablo tenía ciertas virtudes para poder entrar a ciertos lugares. No, es que Pablo era fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Pablo tenía conocimiento ley, sí, de la Torá por completo. Totalmente. El hombre estaba entrenado de por la todos tribu los de lados. Benjamín. Oiga eso. Circuncidado al 8º día. Exactamente. Del linaje de Israel. Así mismito. Tenía toda esa el hombre estaba completo. Sí. Lo que pasa es que el hombre perseguía a los cristianos, a los creyentes, de manera confusa. Así tal como Dios se les reveló, el Espíritu, Jesús se les revela, le hace entender
que no es como él lo está haciendo, que lo está haciendo mal, que lo está haciendo incorrecto. Porque ya no es por la circuncisión, ya fue por el sacrificio en el Calvario. Totalmente. Dios mío, esto está oye, profundo. Oye, y eso es lo que a veces yo digo, ¿en qué pie está parado la iglesia? Wow, santo. Porque de repente te vuelven a la ley y de repente te utilizan la gracia. Tenemos que definirnos. O estamos en la ley o estamos en la gracia. Wow, santo. Porque en unas cosas queremos aplicarle al pueblo la ley, que no voy a entrar profundo porque creen que voy a entrar por el tema de diezmo, no es por ahí. Déjalo ahí. Lo voy a dejar ahí. Pero en una cosa queremos aplicarle al pueblo la ley y en otra cosa queremos aplicar la gracia. Tenemos que aprender que después de Cristo hubieron cosas que quedaron abolidas, cosas que quedaron atrás, cosas que ya no tenemos que hacer. Ya no tenemos que mandar un cabrito con lego y que va a entrar al templo. No, yo tengo acceso al Padre. Claro. El velo fue quitado. El velo fue quitado. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que aprender esa parte, que estamos, como tú dices, por gracia. Claro que sí, por gracia hemos recibido esto y por gracia vamos a seguir recibiendo más de lo que nosotros tenemos. Nosotros no podemos ser conformes. Así como Dios no es conforme con la hora de oración que tú le das, así tú no debes de ser conforme con Dios, con la pequeña unción que Él te da. Así es. Así que tú tienes que tener más de lo que tú tienes y procuremos tener más de la presencia de Dios, porque esto es por gracia. Así tal como tú lo busques, así Dios te va a dar. Yo no he visto promesa que Dios diga que no se haya cumplido. Todo lo que Dios dice de cada uno de nosotros se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, yo soy de los que digo que cada persona tiene que caminar conforme al plan y al propósito de Dios. Al diseño. Si tú no caminas bajo ese diseño y bajo ese propósito, tú no vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Así mismo. Hay tiempos de gloria, Víctor. Hay tiempo de manifestación y uno tiene que preparar su vasija para esa manifestación. Porque probablemente te llegue y cuando te llegue tú no estés preparado. O quizás tú te metes en esa ola pensando tú que estás preparado y no te va a ir bien. Quizás te vaya con una mala experiencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios requiere de una persona que va a recibir un depósito de Dios es que esté preparado. Dios requiere de que cada persona que va a recibir algo de Él, que esté fundamentado en la roca, y no obstante eso, sino en la oración, en la lectura de la palabra, leyendo diariamente, hacer un hábito, porque es que Dios requiere de cada persona que lo busque. Es que tú buscas y Dios se te va a revelar y Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a mandar a un lugar vacío. Dios te va a mandar a un lugar lleno del poder del Espíritu. Y no tanto eso, sino que cuando tú te preparas, Dios te capacita, porque hay gente que te van a escuchar. Gente que van a ser, aleluya, bendecido con una palabra que salga de tu boca. Y no tanto eso, sino que cuando tú eres guiado por el Espíritu, no hay mayor revelación que el Espíritu te dé. Óigame, sí. Cuando tú le dices a la gente, el Espíritu de Dios me reveló esto de ti, eso es profundo. Mira, eso es profundo. Oye, y yo tuve esa experiencia hoy. Fíjate que habíamos coordinado esto hace 2 semanas más o menos. Y yo, Señor, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y hoy fue que el Señor me dijo de qué vamos a hablar. Y hemos sido edificados. Sí, hemos sido edificados y más que edificados. Y yo creo que ese tema... tiene que haber segunda parte. Sí, tiene que haber segunda parte. Porque es que nos fuimos bajo el rema. Esto de ser puesto por los hombres y ser puesto por Dios. Oye, y le voy a decir el tema para que se queden con ansia para la segunda parte. Sí, esto hay que volver. La enorme diferencia del favor de los hombres y la gracia de Dios. Esto tiene que quedar en Isa, plano. ¿Cómo te has sentido aquí? Bien, de verdad. Tú tienes que ser parte de nosotros ya. Sí, claro. De vez en cuando, en tu tiempo libre, venir y edificar. Cuando tú quieras. Ya tú sabes. Vamos a grabar uno a la barbería, Lewy. Sí, hay que. Vamos a grabar uno a la barbería. Oye, mientras él me vaya haciendo el corte, vamos a ir grabando todo eso. Hay que hacer algo distinto. Ay. No, claro. Y yo creo que
podemos sacar dudas, hacer preguntas cruciales de Claro. de lo que uno sienta. Porque es que No, uno es espontáneo. Claro, de o sea, manera espontánea. claro. Que hasta los que no son cristianos que estén allá puedan tener una pregunta, puedan decir Sí, algo. no, y más gente que van allá que Claro. siempre. Varón, es una pregunta. El compañero mío, Valero, varón, Sí. ¿y por qué esto en la iglesia? ¿Por qué lo otro? Lewy, eso es tuyo. Eso, Lewy, eso está profundo. oye, Eso está profundo. Mire, ese segmento es tuyo. que en una ocasión el compañero mío me dice a mi manito, mira, yo fui a una iglesia grande y estaban adorando y me sentía como un pequeñito, aburrido, Sí. me sentía como así, como medio aburridito y dije yo, wow, pero aquí como que no se siente la presencia de Dios. Oye, una persona que nunca ha sido cristiano, pero al ver y a buscar, a investigar, tuvo su cuestionante que por qué la presencia de Dios no se sentía. Y me dice él que él en otra ocasión fue a una iglesia más pequeña, pero él decía que ahí se movía el poder de Dios como cosa que él decía, wow, Dios mío, esto era lo que yo quería sentir en esa iglesia grande que yo fui. Y él me dijo a mí, manito, yo te pregunto ahora, ¿por qué en iglesia grande no se siente la presencia de Dios como en iglesia pequeña se siente? O sea, Y yo le dije, eso siempre va a depender de las personas que estén allí. Porque si yo conozco en iglesia grande donde la presencia de Dios Totalmente. retumba el lugar. Wow, lo que pasa es que hay gente grande que piensa que no dependen de Dios. así es. Y los que somos pequeños, No, y que ya- mayoría, y que ya- sabemos depender de Dios y creemos de que Dios en algún No. momento nos va a ensanchar. Y que llegan a un punto que entienden que pueden subsistir sin el Espíritu Santo. Wow. Mira, y me Dios gusta amado. la manera de Pablo, que Pablo era un tipo que era equilibrado. Como te digo, Pablo era un tipo equilibrado, era que Pablo sabía decirte a ti, mira, no te cases. Mira, yo te aconsejo que no te cases, pero como tú no tienes el don de abstinencia, cásate. Claro. Pablo no era radical, Pablo no decía, no te cases. Y No, Pablo que le le decía, hablaba conforme a la capacidad de la y Pablo le gente. decía, Pablo en una ocasión le dijo, creo que fue a los Corintios, le dijo, mira, a los romanos, yo doy gracias a Dios que hablo más lengua que ustedes. Yo hablo más lengua que ustedes. Dios mío. Pero en el momento determinado, fue a los Corintios. Porque los Corintios llegaron a un punto de que no querían dejar que se predicara la palabra. Tenían que hablar en lengua. Y Pablo le decía, mira, yo hablo más lengua que ustedes. Yo hablo más lengua, Dios Pablo mío. era un tipo equilibrado. En el momento en que Pablo se dejaba llevar por el Espíritu Santo, se dejaba llevar. Y yo tengo otro tema que lo vamos a tratar, que es más discernimiento, menos cuestionamiento. Dios mío, eso está profundo. Porque la iglesia llega a un punto que cuando tú tienes mucha teología, tú estás ahí y tú no disfrutas la presencia de Dios porque empiezas a analizar esto sí, esto no, esto, gózate. Claro. Que el Espíritu Santo toma lo que te edifica y desecha lo que no te edifica. Yo siempre he dicho algo, la teología no es más que aprender de la Biblia. Aprender acerca de Dios. Claro, la Biblia es amplia, la teología te enseña a ti, a tú educarte en cierta área. Yo he escuchado muchas personas predicar y he visto que cometen ciertos errores. Yo siempre digo, eso es parte de su inicio. Eso es parte del propósito. Porque y es cierto como tú dices, hay personas que te ven predicar, tienen teología, tienen raíces hebreas, pero como que no toleran al ver que un pequeño que está creciendo predicar, no toleran ver que cometan un pequeñito error en un altar, en un púlpito. Claro. ¿Entiendes? Yo veo a muchos muchachitos que vienen subiendo. Yo soy nuevo en la predicación. Veo a muchos muchachos subiendo que también cometen sus errores, como también uno en ocasiones lo ha cometido. Y uno dice, no, eso es parte de su inicio. Y que Satanás te pone como un Claro, demonio. Claro, eso es parte de su inicio. Eso es parte del comienzo. Y es necesario pasar todo eso. Al contrario, eso te va a ayudar a ti Totalmente. a tener tu pie más plantado y más enfocado para que cuando vuelvas y te pares en otro escenario, yo sé que yo lo voy a hacer con mejor éxito como que lo hice la primera Y es vez. que tiene que haber evidencia. Claro Tiene que que tener sí. un parámetro para que tú puedas. Mira, si yo empiezo a correr para aquella pared y yo no tengo esta pared de referencia, no me voy a dar cuenta cuánto estoy avanzando. Exactamente. En el mar es difícil tú darte cuenta cuánto tú avanzas porque todo es agua. Dios mío. Tú no tienes como una cosa donde tú marcar. Empecé aquí y voy por aquí. Y esas prédicas que yo mismo he visto mía de 2 años y 3 años atrás, yo digo, padre amado, ¿y cómo me dejaron decir eso en el altar? Pero es un parámetro para yo Claro. decir, Dios lo está haciendo conmigo. Claro que sí, claro que sí. Isaac, esto ha sido muy edificante. Amén, amén. Hemos llegado al final y de verdad
la segunda parte va a estar mucho mejor. En el nombre de Vamos a agregar a ese que está allá, que yo sé que él quiere hablar. Mira cómo él está, él quiere hablar. Él Sí. quiere hablar. Sí, hay que poner esto más interesante a la audiencia. Y yo creo que hay personas que sí anhelan escuchar palabras y voz de Dios. Así es. Yo creo que esta plataforma está siendo utilizada para que muchas personas, tanto como jóvenes, caballeros y damas, sean edificados con una palabra de parte de Dios. Así que cada persona que vea este video, le quiero decir que lo comparta, que suscríbase al canal. Deje su comentario Claro de qué que tema sí. quiere que hablemos. Y todo. manténgase activo, que Dios le va a bendecir siempre con una palabra. Sí. Gloria Mira, a Dios. una palabra Dios es más que bueno, Dios es más que Claro. bueno. Y para terminar, quiero dejarte con esta palabra. Dice la palabra de Dios que no se enciende, por decírtelo con un lenguaje llano, no se enciende una lámpara para, por decirte algo, para tú colocarla debajo de la mesa. Wow. Sino que tú enciendes la lámpara para colocarla donde va, para que cuando una persona entre por ahí vea la lámpara. Claro que sí. Y Dios me ministró esta palabra, porque a veces nosotros, mira donde estamos grabando, en una sala de una casa. Gloria a Dios. Dios me dijo, utiliza lo que tienes, que no he encendido tu lámpara, para que la coloques debajo de la mesa. Wow, pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dios mío, Dios te bendiga, Dios te Amén, guarde. gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios, así que no te vayas sin compartir este video. Gloria a Muchísimas Dios. gracias por estar ahí. Somos el Ministerio No Más con Cristo. Súmate. Aleluya, gracias.